Bueno, buenas tardes. La idea de la clase de hoy va a ser presentarles tres artefactos. El primero va a ser el Customer Journey Map, el Blueprint y Juli va a cerrar con lo que es el User Story Map. La dinámica de la clase va a tener un concepto teórico para que puedan conocer a ver qué es la herramienta, para qué sirve, algunos beneficios y después un ejemplo práctico. La agenda del encuentro va a hablar de las herramientas, qué son, para qué sirven los beneficios y un ejemplo práctico de cada uno de ellos. Que este ejemplo lo pensamos en la idea de algunas consideraciones que consideramos importantes, pero que obviamente pueden tener distintas matices. Entonces, vamos a arrancar con lo que es la herramienta del Journey Map. Primero, una definición teórica, más que nada para que ustedes puedan conocerla. Y lo que dice que es una herramienta visual que nos va a permitir conocer la experiencia de un individuo a través de un producto, servicio o marca en el tiempo y a través de distintos canales de comunicación. Por otro lado, tenemos que es una representación visual de un recorrido que un cliente realiza en interacciones con una compañía. Lo que nos va a permitir es identificar metas, objetivos o actividades que desarrollan ese trayecto para conocer las necesidades del usuario, sus puntos débiles, oportunidades, de una forma sistémica. ¿Por qué hacemos esto? Todos bien saben o han cursado marketing y saben que si tenemos clientes felices y podemos identificar qué es lo que ellos sienten o qué es lo que ellos conocen, nos va a permitir tener una mejor servicio que vamos a brindar. Para eso nos va a permitir fidelizarlos, poder que ellos nos vuelvan a comprar, lograr establecer relaciones en el tiempo. Si nos basamos en para qué nos sirve esta herramienta, básicamente se divide en dos conceptos. Por un lado lo que es storytelling y visualización, y por otro lado con un concepto de empatía. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de storytelling y visualización, lo que decimos es que vamos a pensar y percibir esta herramienta a través de historia cuentos. Nos va a permitir mostrar resultados con impacto de una manera visual, rápida y fácil de entender. Y a su vez detectar puntos críticos en la experiencia. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros tenemos un producto que puede llegar a ser bueno o muy bueno, pero si no logramos entender cuál es la experiencia, o no logramos comprender qué es lo que siente el cliente, vamos a fracasar. Por eso hablamos de empatía. La empatía nos va a permitir tener una visión holística para que sea objetivo nuestra consideración y poder hacer foco en aquellas cosas que consideramos necesarias. Principalmente darle lugar a las emociones de los usuarios, y esto se va a lograr si tenemos un equipo alineado a la estrategia del negocio, o sea, del core de negocio y los demás usuarios. Entonces, si nos ponemos a parsear cuáles son los beneficios de usar esta herramienta, lo dividimos en 5 principales. El primero, vamos a poder detectar aquellos atributos que potencian nuestro producto o servicio. Un segundo, vamos a poder detectar qué elementos vamos a mejorar. Tercero, oportunidades en la iteración. La iteración, ahora en la próxima slide se los voy a comentar qué significa, son aquellos puntos de contacto en el cual el cliente se choca, digamos, con nuestra organización y es donde se puede establecer esos lazos de contacto. Vamos a detectar emociones claves y el punto fundamental, a nuestro entender, es el gap, que es la diferencia entre lo que espera y lo que recibe en esa experiencia este usuario. Para poder decir todas estas cosas, básicamente esta herramienta nos permite conceptualizarnos desde la perspectiva del cliente, o sea, plantearnos qué es lo que ellos realmente sienten y quieren. Esto ustedes lo van a poder hacer en su proyecto cuando tengan que detectar cómo se hacen los procesos hoy en día en la organización, de las distintas formas de interacciones que tienen hoy en día su cliente con su sponsor, su organización, y ver cómo se hacen las cosas hoy y cómo realmente le interesaría a él o a ella poder recibir de ese producto o servicio. Entonces, tenemos que decir cuáles son los componentes de un Journey Map y lo dividimos en 4 grandes puntos. Por un lado, vamos a tener que definir lo que es una persona, un arquetipo de cliente. Ahí vamos a determinar
cuáles son las necesidades, cuáles son las expectativas, qué tipo de, podemos caracterizarlo, profesión, edad, segmento, lugar geográfico, etc. Por otro lado, vamos a definir todas aquellas iteraciones, todos aquellos puntos de contacto que nosotros vamos a determinar que esta persona toca con nuestra organización. Las expectativas, esto es fundamental, es saber o intentar ver qué es lo que siente el cliente, qué está pasando por su cabeza al momento de realizar esa acción. Y por último, las emociones. Eso nos va a determinar cuál va a ser o cuál es la experiencia de lo que está sintiendo en ese momento. Ahora cuando veamos el ejemplo, que lo va a empezar a hablar Agus y ustedes van a poder posibilidad de verlo, van a ver que estas cosas que yo estoy diciendo en forma teórica se van a ver reflejadas en cada una de ellas. Una idea de cómo se podría hacer el Journey Map, si bien hay diferentes maneras, ese es un ejemplo que está en internet, pero bueno, lo pueden hacer de distintas formas a lo largo de su proyecto. Lo fundamental es que ustedes respeten estas 4 cosas que le planteamos acá, que definan el arquetipo de cliente al cual va a estar dirigido, que puedan detectar, conocer todas aquellas secuencias en donde la organización y el cliente interactúan, conocer qué es lo que quiere el cliente, o sea, cuál es la necesidad, cuál es el objetivo, y por último determinar si esa experiencia que hoy en día están realizando es positiva o negativa, y determinar aquellos puntos de dolor o procesos que realmente son buenos para potenciarlos y mejorarlos. El objetivo final de hacer un Journey Map es detectar todos aquellos insights o necesidades, deseos del cliente para establecer acciones que realmente lo potenciemos. Es lo que nos va a permitir a nosotros tratar de disminuir esos puntos de dolor que a través de la experiencia podemos ir conociendo. Son herramientas que se utilizan hoy en día en todos los procesos de las metodologías ágiles y lo que nos permite también estar cada vez más cerca en la mente del cliente. Último. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo hacer un Journey Map. Buscamos un ejemplo que les pueda ser representativo, familiar o que imaginamos que todos alguna vez hayan realizado, una compra online. En este caso, vamos a ver una compra online en un supermercado. Primero íbamos a hacer un ejemplo de lo que era una reserva por Booking, pero bueno, dado el contexto, nos pareció que era más factible una compra en supermercado. Entonces, lo primero que tenemos que definir es, bueno, ¿cuál es el objetivo de este viaje? Si nosotros hablamos de este mapa, de este recorrido, con esos puntos de contacto que explicaba ese, en este caso vamos a ver cómo el cliente interactúa con nuestro sistema, ¿sí? Y todo su proceso. Entonces tenemos que definir claramente, bueno, cuál es el objetivo. Por otro lado, como esto se basa fundamentalmente en el gap de expectativas y experiencia, el segundo paso que tenemos que definir es el perfil del cliente que vamos a analizar, ¿sí? Es probable que si nosotros elegimos una persona o con otras características diferentes a estas, sus expectativas, sus pensamientos van a ser totalmente diferentes. Lo que quiero decir es que puede haber tanto Journey Map como tipo de cliente o perfiles de cliente analicemos, ¿sí? En este caso, pusimos un nombre, Sofía, entre 25 y 35 años, uso intermedio de herramientas digitales, prioriza optimizar el tiempo, realiza compras cuando detecta la necesidad, realiza poco tiempo para realizar las compras y compras no programadas sin lista previa. Bien, bueno, ahora vamos a ver el ejemplo que tienen para hacerlo acá. Miro lo utilizamos para que ustedes tengan un ejemplo de herramienta, hay muchas más. Si llegan a utilizar Miro, este lo armamos nosotros, pero si vienen acá, tienen un montón de ejemplos. Pueden buscar, por ejemplo, ponen Journey Map y tienen un montón de alternativas. Calculo que todos lo conocen, pero por las dudas, y acá también pueden poner imágenes y demás. Bueno, tenemos una parte acá en el eje, digamos, horizontal, vamos a tener cronológicamente nuestro viaje, que esto también siempre es customizable dependiendo del caso, ¿sí? Puede ser un antes, durante y después, o como lo hicimos nosotros, las diferentes etapas que entendemos más importantes en un proceso de compra. Y después vamos a ir analizando todas estas variables, los momentos, que hablábamos del viaje, digamos, que realizamos en este proceso de analizar, las acciones, los pensamientos y expectativas. Esta es la parte fundamental donde se nombraba la empatía.
Nosotros tenemos que ponernos, para que esto tenga sentido, nos tenemos que poner de alguna manera en los zapatos de ese perfil de cliente. Ahora vamos a ver en algunos ejemplos cómo hicimos nosotros para conformar estos speaks con los pensamientos que imaginábamos de Sofía. La experiencia es lo que realmente pasa, ¿sí? De comparar estos dos sale el gap de las emociones, ¿sí? Acá no importa tanto qué tan bueno o malo es el producto, sino es la expectativa que tiene con esa experiencia y cuando sucede la experiencia. Según esa diferencia, va a ser las emociones que tenga nuestro cliente en este viaje, ¿no? Los canales son los medios a través de los que se producen esos puntos de contacto, y a partir de este gap y estas emociones detectadas, salen lo más importante, digamos, el objetivo que vamos a hacer cuando hacemos un journey, buscar oportunidades de mejora, aquellas emociones que están acá abajo, ¿sí? Las emociones que son, o los puntos de dolor que tiene nuestro cliente. Bien, vamos a empezar a ver el ejemplo, y cualquier cosa, si hay alguna consulta en el chat me dicen. Primer momento que determinamos, bueno, surge la necesidad, ¿sí? En este caso, y según nuestro perfil de cliente, decimos, bueno, va a realizar compras de alimentos y analizar alternativas de tiendas y canales, ¿sí? Una vez que surge su necesidad. Pensamientos, ¿cómo surge esta necesidad? Nosotros ponemos, bueno, esta heladera da pena, necesito hacer compras, hoy hay descuento con mi tarjeta en disco, comprando online, es más seguro comprar desde casa en este contexto, no quiero estar mucho tiempo haciendo esto. Viene la experiencia a partir de esto, cuando empieza a ver las alternativas de compra. La experiencia ve que puede comprar sin moverse de su casa, eso le da una sensación buena. Incomodidad para usar el celular, no es responsive y tampoco existe una app, ¿sí? Acá ya la emoción empieza a ser negativa. Y finalmente se da cuenta que tiene que ir a buscar la computadora para comprar y termina la experiencia siendo negativa. Cuando vemos los canales, vemos el celular en primera etapa y la computadora o la notebook termina siendo el canal que utiliza. A partir de ahí hicimos un ejemplo de oportunidad para que no sea larguísimo, pero acá claramente la oportunidad podría ser pensar una aplicación que sea responsive. Bien, luego una vez que estamos en el proceso de compra, ¿sí? Las acciones van a ser ingresar a la web y ejecutar el login y navegar por la plataforma para elegir los productos que deseo comprar, ¿sí? Esa es la acción que va a realizar en este momento del proceso. Acá empiezan los pensamientos. Tengan en cuenta para cuando armen el caso que les toque analizar de ustedes, es que esto tiene que tener una lógica. Si nosotros fallamos en los pensamientos, en los que ponemos acá, pierde un poco de sentido el journey. Cada uno de estos que fuimos poniendo acá tiene un sentido. En este caso lo basamos en un informe que hay de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, donde se hizo una encuesta sobre diferentes percepciones o dolores que tenían las personas a la hora de comprar o que buscaban y demás. Entonces, vamos a ver los pensamientos. Con lo que te cobran podrían tener una app, esto lo pusimos un poco para darnos cuenta que a veces las malas experiencias se van trasladando a lo largo del proceso, ¿sí? Espero encontrar todo rápido, ¿sí? Cuando comparamos con la experiencia, ¿sí? Nosotros probamos, esto lo hicimos en base a la tienda virtual de disco. En el buscador ponemos pan, ¿sí? Un ejemplo, aparecen todos shampoo Pantene, obviamente la experiencia es negativa porque no logramos encontrar lo que requeríamos, ¿sí? Una oportunidad mejor es mejorar el motor de búsqueda. Otros pensamientos, ¿qué compré la última vez? ¿Sí? Cosas poniéndonos en lugar de Sofía, que quiere hacer rápida la compra, es lógico que se pregunte, bueno, ¿qué compré la última vez? Detecta en el sistema que le guarda su última compra y la puede repetir, obviamente que tiene una emoción positiva. ¿Sí? Después espero que las categorías estén bien armadas, ¿sí? Las categorías son claras e intuitivas, está conforme. Espero que esté la crema que me gustaba, la variedad de productos online es inferior, expectativa negativa. Esto lo vimos, es una de las grandes quejas que tienen las personas en este informe acerca de la experiencia cuando compran online, ¿sí? Hay menos productos. Bueno, no voy a gastar más de 3.000 pesos, su expectativa en esta compra particular, el carrito está visible y muestra el subtotal de manera clara, obviamente que está conforme. Espero encontrar la información detallada de los productos y, como experiencia más negativa, algunos productos no cuentan con imagen y la descripción es escasa. A ver, acá también, esto no lo ponemos de casualidad. También el informe hablaba de que muchas veces además de la logística, uno de los principales puntos negativos que ven a la hora de comprar es la falta de información.
ustedes entran, por ejemplo, a la tienda virtual de disco, nosotros detectamos que si quiero ver una tabla nutricional de un producto, no la encuentro, ¿sí? Si una persona es diabética y tiene que constatar si tiene o no tiene azúcar, no lo puede ver. A partir de esto, lo mismo, de este gap que tenemos, de entre lo que esperaba y lo que tengo, nuevamente oportunidades de mejora para pensar en mejorar la experiencia del usuario. Vamos al cierre de la compra. ¿Qué esperamos en un cierre de la compra? Bueno, es elegir la forma de pago y definir la forma de entrega. Son las dos acciones que tenemos que realizar en esta etapa del proceso. En este caso, ¿qué piensan? Bueno, espero tener varias alternativas de pago y espero que haya entrega a domicilio disponible para hoy. A partir de acá, ¿qué sucede en la experiencia? Muestra todas las formas de pago disponibles y sus descuentos. Acá vemos que la reacción es más que positiva, ¿sí? Nos pone contento porque su expectativa, acá de nuevo, el gap empieza a ser positivo. Nosotros esperábamos ver todas las alternativas de pago y cuando la plataforma me muestra todas las alternativas de pago y además los descuentos de cada una de las tarjetas. Entonces superamos la expectativa, obviamente que la emoción es positiva. Pues vemos, espero que haya entrega a domicilio disponible para hoy. Si hablamos de una persona que no planificaba las compras y demás, la necesidad surge cuando ya necesita ya la mercadería, entonces es lógico que espere esto. Como contrapartida no hay entrega en el día, ¿sí? Su experiencia es negativa. Y acá queríamos poner un ejemplo como muchas veces, si nosotros, antes de poner esta modalidad de pick-up, ¿sí? Que es otra de las experiencias que recibe, no teníamos esta modalidad de pick-up, que es retirar sin bajarse del auto, tal vez no podríamos mejorar esta experiencia negativa, si este dolor, porque bueno, si la persona entra a las 4 de la tarde y no hay entrega, no hay entrega. Sin embargo, esto podría haber sido una oportunidad antes de que exista y nos permita esta emoción negativa, ¿sí? Convertirla en por lo menos algo, decir, bueno, no lo tengo para hoy, pero lo puedo ir a buscar sin bajarme del auto, me sirve. Bien, vamos al último punto, al último momento cronológicamente, que es la recepción del producto y el servicio de postventa. Una vez que el último paso, evaluamos los productos recibidos y evaluar el ticket de compra, las dos acciones lógicas que pensamos nosotros que podemos hacer cuando llegamos a nuestra casa y recibimos el producto. ¿Cuál es la expectativa? Bueno, espero que estén todos los productos que elegí. Y acá pusimos un ejemplo, todo un caso todo negativo, como para ver algunos puntos de mejora, ¿no? Entonces, falta un producto que pedí, ¿sí? Esto encima suele pasar, experiencia negativa, lo facturado no coincide con lo recibido, me facturaron el producto que no me entregaron, no sé con quién comunicarme para reclamarlo, lo quiero reclamar ahora. Y posterior, que está en la interacción acá, si evaluamos la plataforma, vemos que 2 días después recibimos un correo electrónico con una encuesta acerca del servicio, cuando 2 días después no nos sirve para nada esta encuesta. A partir de acá, para dar un ejemplo, y de ver que esta problemática o mala experiencia no es un problema del sistema en sí, ¿sí? Si el sistema funcionó todo perfecto y la persona del supermercado se olvidó de poner un producto, el sistema mucho no tiene la culpa de esta mala experiencia, pero sí puede tener una posibilidad de mejora, ¿sí? Acá, a modo de ejemplo, pusimos, bueno, se podría implementar una funcionalidad que sea a través de un bot que cuando la persona del supermercado emita el remito o tilde que entregó la mercadería, automáticamente se dispara un mensaje por WhatsApp, pregunte si el pedido fue recibido correctamente. Si no, en caso de que no haya recibido correctamente los productos, le avisa al supermercado, el supermercado puede llamar en el momento al cliente y ofrecerle una solución. Bien, esto es un poco, vamos a ampliarlo así se ve todo el formato, cómo vamos analizando el viaje, ¿sí? En su experiencia de uso de un sistema, nuestro usuario o cliente, ¿sí? La idea es poder, para que esto funcione, digamos, las expectativas plantearlas de las maneras más reales, a través de la empatía, entendiendo qué quiere ese cliente, luego compararla con la experiencia real que tiene, de acá se determinan las emociones, y de estas diferencias empezar a idear o buscar maneras de poder modificar todas estas emociones negativas que tenemos acá del emoji que está enojado, ¿sí? Y bueno, los canales para ver cuáles son los puntos de contacto que fue teniendo en cada uno de esos momentos. El Customer Journey Map en particular es una herramienta de relevamiento, digamos. Es una herramienta de relevamiento inicial. Ustedes, ¿cómo deberían técnicamente o teóricamente por lo menos hacer para aplicar el Customer Journey Map? Es identificar los distintos arquetipos de cliente. Siempre una organización, una startup,
tiene determinados arquetipos de clientes, determinados clientes tipo. La idea es identificar los principales arquetipos de cliente, o por lo menos los más relevantes sobre los cuales hacer el análisis. Sobre esos arquetipos es donde se empieza a hacer este relevamiento. Y este relevamiento se hace con distintas herramientas. Algunas de las que vimos para el relevamiento de requerimientos son válidas también en esta instancia. Por ejemplo, entrevistas, cuestionarios, observación, etc. Después, otras herramientas que también se usan en el análisis o en la gestión predictiva de proyectos, por ejemplo, el análisis de fuentes externas de información, de fuentes secundarias. En definitiva, los chicos lo que hicieron para este ejemplo fue analizar una fuente secundaria, pero ustedes técnicamente deberían analizar fuentes primarias y secundarias. ¿Bien? Bueno, acá vamos a analizar otro artefacto, otra herramienta que se llama Service Blueprint. Van a ver que es muy similar a lo que nos explicaban ESE y ABUS respecto al Journey Map, pero también tiene sus diferencias, ¿sí? ¿Por qué decimos que es similar? Bueno, es similar porque los dos se centran en lo que es la experiencia del usuario y lo ponen al usuario, al cliente, en definitiva, más propiamente dicho, en el centro, ¿no? Vamos a empezar por qué es digamos, el Service Blueprint, ¿sí? Es otra de estas herramientas que están dentro de lo que es la agilidad. Más que nada, en esta herramienta lo que nos permite a nosotros es poder visualizar y entender todo un servicio de punta a punta, ¿sí? Todo el servicio que se presta desde una organización de punta a punta, o sea que intervienen distintas áreas, intervienen distintos personal de la organización, y también con el foco de poder detectar oportunidades de mejora, encontrar dolores, ¿sí? O cosas que se están haciendo mal, para mejorarlos, y después, bueno, obviamente, como decía recién Emi, está bueno cada tanto ir revisando esa herramienta y haciéndolo de nuevo para poder o sostener lo que se planteó en un principio, o poder ir mejorándolo y hacer el mantenimiento de ese servicio en definitiva. Lo que vamos a ver en esta herramienta es que vamos a estar viendo todos los puntos de contacto de la entrega del servicio, ¿sí? Ya sean aspectos tangibles o intangibles, ¿sí? Ahora cuando vayamos a la herramienta y al ejemplo gráfico, se van a dar cuenta de que estamos hablando con aspectos tangibles e intangibles, y eso nos va a quedar mucho más claro. Bueno, esto que decíamos recién, ¿qué tienen en común? Bueno, los dos están, por un lado, centrados en las interacciones que tenemos con el cliente, ¿sí? Y acá hablamos de no solamente de un proceso en particular o de un área en particular, sino de todo el servicio, ¿sí? ¿Cuál es quizás la diferencia? Se van a dar cuenta que el Journey está bien enfocado en la vivencia que tiene el cliente o el consumidor, ¿sí? Y está enfocado bien en qué sensaciones y qué le va pasando. En cambio, el Blueprint es un poquito más profundo y ya habla, por lo menos muestra todo lo que está, todo lo que es el andamiaje que hay detrás para soportar ese servicio, ¿sí? Soportar esa experiencia del cliente, ¿sí? Es como un complemento adicional, si se quiere, a lo que es la parte que veíamos del Journey Map. Bueno, como decíamos, encontrar mejoras tanto en la productividad interna, digamos, del servicio, ¿sí? En los procesos internos, como en la experiencia del cliente, ¿sí? Lo que tiene de bueno esta herramienta, como decíamos recién, es todo el tejido de la organización, el andamiaje que tiene la organización, está apuntada a la experiencia del cliente y a poner valor en el cliente, ¿sí? Por eso también lo que hace esta herramienta es integrar a toda la organización, a todas las distintas áreas que participan de la prestación de este servicio, y en conjunto diseñar el servicio para generar una mejora en la experiencia, en cómo se está brindando este servicio, ¿sí? ¿Qué buscamos en concreto con esta herramienta?
Estos son lo que comentamos recién, eran beneficios un poco más generales. En concreto, que vamos a estar buscando identificar, bueno, zonas de espera, ¿sí? Son aquellos momentos en lo que en la prestación del servicio, en todo el recorrido, hay zonas de espera, ya sea desde que manden un mail y se espera una respuesta, y pasan 2 días y no tenemos respuesta, bueno, eso es una zona de espera. Hacer una cola para entrar a un lugar, hoy con este contexto en todos lados está pasando. Bueno, todos esos son zonas de espera, digamos, que podemos identificar al aplicar la herramienta. Por otro lado, vamos a buscar potenciales riesgos, riesgos que estén latentes o potenciales riesgos, justamente para elaborar un plan de contingencia y tener de antemano un plan para, si llega a suceder una contingencia, bueno, poder solucionarlo. Por otro lado, vamos a estar buscando lo que comentaban recién, que es el tema de los puntos de dolor, las fallas en el proceso, en dónde estamos fallando, o qué estamos haciendo mal para la prestación de ese servicio. Y otra de los factores de los que buscamos identificar es las oportunidades de mejorar al cliente, de generar un valor adicional o sorprender con algo que no se espera ese cliente, entonces generar un valor agregado en ese sentido. ¿Cuáles son los principales componentes que tenemos de esta herramienta? Bueno, ahora lo vamos a ver y va a quedar mucho más claro en la herramienta porque es muy gráfica. Jano con el ejemplo les va a mostrar las distintas partes, pero básicamente nos vamos a encontrar con todo lo que tiene que ver con las acciones del cliente, este recorrido que va haciendo el cliente, y cada momento de verdad que tiene el cliente con la prestación del servicio, ¿sí? La parte que es de frontpage, que tiene que ver con las acciones visibles que hace la organización, ya sea a través de un personal, a través de alguna herramienta, lo que fuera. Y la parte de backstage, que son las acciones que hacemos, pero que el cliente no ve, ¿sí? Y después también vamos a encontrar procesos de soporte que van a estar detrás, digamos, tampoco esto no se entera el cliente, son procesos de soporte y tienen que ver con todas las acciones o soportes o partners o sistemas de gestión o sistemas que dan, digamos, la posibilidad para que el servicio se preste. Y también vamos a estar encontrando evidencia física. La evidencia física es desde un ticket que recibe el cliente, desde la página web que decían los chicos que ingresa y se tienen que loguear y ahí tienen la evidencia física para la operación, digamos. Todo eso hace a la evidencia física. Si estamos hablando de un local en particular, bueno, cuando llega, la decoración, la iluminación, si está ambientalizado con música o algún perfume en particular, bueno, todo eso es evidencia física que hace la experiencia del cliente. Bueno, acá, además, digamos, de todos estos grandes componentes, vamos a estar viendo 3 líneas imaginarias para separar lo que es la interacción del cliente con la organización. Vamos a ver otra línea que es la línea de visibilidad, que es todo aquello que ve el cliente, ¿sí? con la prestación del servicio. Y hay una línea de interacción interna que separa lo visible de lo no visible, ¿sí? Y además vamos a estar viendo algunas capas adicionales que tienen que ver con herramientas que se van utilizando dentro de esta herramienta justamente para identificar aquellas zonas de tiempos, alguna métrica puntual de natalidad, por ejemplo, los estados de emoción, fotos, iconos, como veíamos recién en el Journey Map. Bueno, acá en Blueprint también se utilizan estos iconos y distintas capas adicionales. Nosotros apuntamos a un ejemplo quizás híbrido, como habían planteado los chicos del supermercado. Nosotros fuimos directamente a la alternativa de, bueno, tengo un canal virtual, pero la compra la voy a realizar de forma presencial, para que también entiendan algunos atributos cuando nosotros hablamos de servicio de front stage, de backstage, proceso de soporte y etcétera, y cómo van a poder conjugarse tanto en un ámbito virtual como en un ámbito presencial, ¿sí? en una instancia física.
Bien, lo mismo que mostraban los chicos, digamos. Si entramos a la herramienta, buscan el template de Service Blueprint, les va a bajar exactamente esta plantilla. Y ustedes acá también pueden jugar un poco con estas capas adicionales que mencionaba Bena, y van a ver que cuando hagamos toda esta explicación del recorrido, se van a dar cuenta que tranquilamente podemos incorporar todo lo que los chicos mostraron de Customer Journey Map por debajo, en el sentido de lo ponemos acá al final, y complementa el análisis. Es decir, cuando yo ingreso a la página web, ¿qué emociones siento? ¿A través de qué canales puedo ingresar a la página web? ¿Cuánto tiempo tardo desde que compro hasta que recibo? Esa era la capa de tiempo. Nada, se puede jugar mucho con estas herramientas y al menos nosotros tenemos la impronta de que no sigan un manual, sino que intenten sacarle el mayor provecho. No cometan errores conceptuales, pero sí dense el lujo de extender algún proceso, entender si falta alguna etapa y ustedes la pueden sugerir. Nada, en ese sentido siéntanse en la libertad. El ejemplo concreto que armamos con Bena fue la compra, como les decía, de un electrodoméstico. Yo lo primero que voy a hacer es ingresar a la página de alguna cadena, de alguna pyme de la región, de donde sea, para consultar el catálogo de productos, suponiendo que yo estoy interesado en algún tipo de producto en particular. ¿Sí? Acá no pusimos ningún ejemplo en sí porque creemos que cumplen todos más o menos el mismo sentido en este caso, en lo que es la prestación del servicio. Pero bueno, lo primero que haría yo como cliente es ingresar a la página web y la primera evidencia física que tengo es la website de la página. Acá, la primera línea de interacción que podríamos llegar a tener con el negocio es que exista un chat con soporte, ¿sí? Un comercial asignado a responder consultas que vayan llegando a la página web, o podría ser un bot, ¿sí? En este caso, imaginemos que es una página no tan desarrollada, que tiene algunas analíticas, pero hasta ahí llega. Entonces, bueno, esa primera interacción que yo puedo llegar a tener con la marca es tener un chat a través del soporte, ¿sí? Pero todo esto que yo estoy viviendo con el negocio, todo este front stage, en realidad tiene todo un backstage, el tras bambalinas, que está compuesto por acciones no visibles en particular y acciones de soporte. ¿Qué diferencia hay entre las acciones no visibles y las acciones de soporte? Bueno, que las acciones no visibles en realidad están relacionadas al momento exacto con el que el cliente está interactuando conmigo, y las de soporte son acciones que se realizan de forma atemporal, pero para poder garantizar ese servicio que estamos prestando, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo y ahí se va a entender un poquito mejor. En este caso, como una acción no visible del negocio, vamos a estar respondiendo las preguntas del chat, ¿sí? Quizás hasta si hay una customización un poco, podría hasta parecer un bot, ¿no? Y yo en realidad estoy copiando y pegando respuestas automáticas, y podría parecer que, bueno, la página tiene integrado un sistema de respuesta automática. Esto es un caso típico cuando se utiliza para evaluar la calidad de la respuesta de los bots. Se llama experimento del mago de Oz, digamos, que es poner una persona detrás dando respuestas y evaluando la satisfacción de los usuarios y etcétera, sin ser una máquina, sin invertir en código, para ver si nos conviene tener algo de ese estilo. Eso es algo directo, es decir, me escriben por chat, yo respondo. Sin embargo, nosotros tenemos algunos procesos de soporte que alimentan esa interacción. En este caso, acá ponemos una tarjeta que van a ver más adelante qué significa, o los que lo conozcan, o las que la conozcan lo van a entender de una, que es las Analytics de tráfico web y Heatmap, que esto vendría a ser algo así como, bueno, yo obtengo métricas de este proceso sobre cuánta gente ingresa a la página, cuánta gente se queda, cuáles son las zonas calientes de la página, es decir, en dónde focalizan más la atención los clientes y en dónde no tanto. Esto me podría dar pista de, bueno, dónde puedo poner ofertas el día de mañana. Y a su vez hay un mantenimiento de la página web, ¿sí? Si yo la tengo alojada en un servidor cloud, bueno, a alguien le va a estar dando mantenimiento a ese servidor cloud. Si yo voy a ir cargando nuevos productos, si yo voy a ir
customizando dependiendo la época del año. Bueno, todo eso son procesos que yo voy haciendo de forma atemporal con la interacción, pero que son clave, ¿sí? Entonces, bueno, pasado esta primera instancia, yo estuve viendo el catálogo, tuve un disparador que fue ir al local, digamos, ¿sí? Ya acá logramos que el cliente se acerque a nuestro local en busca de algún electrodoméstico. ¿Cuál es la primera evidencia física? El punto de venta, ¿sí? Cuando nosotros ingresamos a un local, por nuestros ojos entran un montón de cosas que de alguna manera ya estamos preparados para percibir o que esperamos percibir y no nos sorprenden. Y hay cosas que no esperamos recibir y nos sorprenden, como mostraban los chicos el ejemplo de la tarjeta. Bueno, yo voy a pagar, pero además me muestran promociones. Eso es algo que me sorprendió. Bueno, ojo, cuando estamos hablando de un servicio integral, a veces la clave está en los detalles. También está en poner atención en lo que el cliente no espera. Y otro gran error, si cursaron marketing acá en la Facu, se da la teoría del URO y UP, ¿sí? Que es lo esperado versus lo percibido, y encontrar cuáles son los errores que yo como prestador del servicio estoy cometiendo a la hora de decir, mi cliente espera esto. Y en realidad el cliente no lo espera. Digamos. No es algo que le sorprenda verlo. Entonces, ojo cuando hacemos estas trazabilidades de la experiencia, de no cometer el error. Entonces, cuando el cliente ingresa, bueno, simplemente llega al local, no tiene ninguna interacción, ¿sí? Acá ahora vamos a ver un caso. Esta es la experiencia que nos ha relatado un cliente. Yo entré al local, nada, simplemente empecé a ver los electrodomésticos que había. Acá no vemos ninguna acción visible ni no visible, pero nos encontramos con algunos procesos de soporte para todo lo que es esta experiencia en particular, que es capacitación a vendedores, ¿sí? Porque en caso de que yo intente interactuar con alguno de los vendedores, debe estar capacitado para darle una respuesta adecuada. Y a su vez, lo que es la limpieza del local. ¿Sí? Es un proceso cuando termina el día. Es más, si lo ponemos en contexto, también higienización del local, que cuando ingreso me encuentre con las cuestiones básicas para lo que es el COVID, que haya alcohol en gel en la puerta, que me tomen la temperatura, lo que sea. Que quizás ya es un básico, ¿no? Nos llamaría la atención que al ingresar no haya alcohol en gel en la puerta. Podríamos suponerlo. Esto lo estoy suponiendo, ¿no? No estaría validado, pero a mí al menos como consumidor me sorprendería entrar a un local y que no haya. Después si le vamos a dar valor o no a que no haya, es otro tema. Una vez que entro, empiezo a ver los distintos productos que hay, veo las características que tiene y cuál es la evidencia física, la descripción del producto. Va a haber por lo general un cartoncito de la marca en donde me va a explicar cuáles son las principales funcionalidades, cuáles son las variantes y demás. Y en este caso yo me acerco a un vendedor, el cual no se me acercó a preguntarme si estaba buscando algo, si tenía alguna duda o lo que sea. Y le digo si por favor me puede confirmar si este producto se encuentra para la venta. Muchas veces están ahí en el mostrador y no se encuentran en el depósito disponibles, digamos. En ese caso, lo que va a hacer el vendedor va a ser atendernos y va a verificar el stock y la posibilidad de entrega, ¿sí? Es decir, si tenemos y cuándo nos lo podrían enviar, porque en el caso que creamos nosotros bajo, como bien mencionaban los chicos, un arquetipo y un montón de cuestiones más, estoy esperando que me lo lleven a mi casa, ¿sí? Es una compra de un electrodoméstico grande, imaginemos. Esta consulta de stock se va a hacer a través de un sistema de gestión de inventarios, que es lo que da soporte a la información de la organización, que ahora vamos a ver que se alimenta de otros procesos internos, ¿sí? Más allá de que yo estoy consultando ahora, ese sistema va teniendo actualizaciones a partir de otras instancias del proceso. Verificada la disponibilidad, verificado el periodo de entrega, a mí me convence el periodo de entrega, decido realizar la compra. En ese momento el empleado toma mis datos y proporciona una fecha de entrega, ¿sí? La típica que nos toman los datos, registran nuestro DNI, nos dicen si ya éramos clientes o no, etcétera, etcétera. Y nos dicen, perfecto, tu producto se va a entregar en tal momento, en tanta fecha, hago un pago, ¿sí?
realizo el pago a través del sistema que tengan ellos de registración de facturas o lo que sea, y automáticamente recibo como evidencia una factura y recibo por la compra, ¿sí? Fíjense cómo el blueprint, a diferencia del Customer Journey Map, pone foco en lo que recibo en cada instancia, qué pasa detrás para que a mí me puedan dar esto, ¿sí? Quizás acá, ahora que lo veo, no recordamos poner, por ejemplo, facturación o cobro con la tarjeta. Que bueno, en este caso por ahí es algo menor, lo englobamos en realiza la compra. Vemos que en ese momento, una vez que nosotros realizamos la compra, recibimos una notificación de la fecha y hora de entrega, ¿sí? Eso es a partir de un mail automático en donde se especifica fecha y hora aproximada de envío, ¿sí? Esto, es más, lo veo ahora y debería ir como evidencia, ¿sí? Recibimos ese correo electrónico, nosotros ya no nos encontramos en el local, en este caso, y tampoco es que nosotros interactuamos con la marca, no es que nosotros tenemos una iniciativa, sino que recibimos un mail automático y ese pedido automáticamente se actualiza en lo que va a ser pedidos pendientes de entrega, ¿sí? Y acá tenemos la parte más compleja del Service Blueprint, que es los sistemas que van abasteciendo al proceso y digamos, todo lo que son sistemas de soporte. A ver, llegamos hasta acá, ¿no? Que es el momento en el cual recibimos la notificación y demás. ¿Qué pasó hasta ese momento de fondo? Intenté seguir con la experiencia del cliente para que después volvamos a lo que es detrás para analizarlo también secuencialmente. Una vez que el empleado nos tomó los datos y proporcionó fechas de entrega y demás, todo eso se registra en un sistema de ventas, ¿sí? Puede ser un CRM, quizás no está tan desarrollado el negocio y se impactó únicamente en el sistema de logística, en el sistema de repartos. Eso se vio soportado a partir de un proceso de pago, ¿sí? Que por ahí nosotros muchas veces salimos a consultar o utilizar una pasarela externa de pagos porque usamos el postnet de Visa, porque no se pagó en efectivo o lo que sea. Esos son procesos de soporte que nosotros tenemos para poder alimentar ese sistema de ventas. Y a su vez hay una gestión de repartos, ¿sí? Nosotros, a partir de la gestión de repartos, vamos a tener información en el sistema de gestión de inventarios para poder conocer el stock. Es decir, si se entregaron productos, yo ya lo doy de baja en el stock, porque ya no lo tengo. Si volvió un producto fallado, no lo voy a tener que dar de baja del stock, porque, digamos, ya se dio de baja, no lo voy a tener que reincorporar al stock, porque está fallado. O si fuésemos medianamente éticos, no deberíamos hacer eso. Entonces, fíjense cómo estos procesos de soporte van alimentando a los procesos que se activan a medida que yo voy interactuando. En este caso, realizo la compra, se registra en un sistema de ventas en el back office y eso fue alimentado a través de un proceso de pagos que el cliente nunca vio. Yo simplemente le dije, perfecto, ya estás en condiciones de poder retirar el producto, ya se te debitó el pago, etcétera, etcétera. Recibo la notificación y me dicen, lo vas a recibir en una semana. Perfecto. Recibo el delivery, pasado una semana, llega el camión de Ocasa, me trajo el producto, o llegó, si es dentro de la región, quizás hasta una flota de logística de la empresa. Recibo electrodoméstico, ¿sí? Esto fue soportado gracias a un servicio de envío que tiene la empresa o que terciariza la empresa. Y esto es súper importante, chicos. No importa si el servicio internamente está terciarizado o es nuestro. El cliente cuando interactúa con la marca, ¿sí? Interactúa con nosotros. Él no sabe quién es el que le trajo el electrodoméstico y tampoco le interesa mucho. Si yo se lo llevé y ahora vamos a ver algunos de los riesgos, puntos de dolor y etcétera. Si el producto llegó mal, llegó demorado, llegó lo que sea, la culpa la tenemos nosotros. Para el cliente, no la tiene la empresa de logística. Después nosotros vamos a tener un problema con la empresa de logística. Pero el cliente, el que se vio desbeneficiado fue el cliente.
Entonces esto, por más que sea externo o sea interno, lo tenemos que considerar siempre. Y acá, una vez que se entregó la mercadería, hay que hacer los registros contables, ¿sí? Una vez que yo entrego la mercadería, se efectúa, digamos, un hecho contable en particular que yo voy a tener que registrar, ¿sí? Eso, algo que el cliente ni siquiera ve ni le interesa la contabilidad de la empresa. A veces ni nos interesa a nosotros. Mira si le va a interesar al cliente. Entonces, en ese caso, este sería todo el journey que nosotros planteamos para que el colaborador, para que el cliente haga una compra en nuestra cadena y reciba el producto. Ahora, una vez que nosotros planteamos toda la experiencia, planteamos todas las capas y demás, nos encontramos con los puntos ricos de esto, que es identificar riesgos y el tratamiento, los puntos de dolor, factores de sorpresa o mejora y zonas de espera, ¿sí? Una vez que tenemos el mapa, empezamos a ver los riesgos. Un brainstorming. ¿Cuáles son los riesgos de cada etapa? Vamos a empezar por esto, riesgos. Acá veo el primero que identificamos. Esto obviamente nosotros ya lo tenemos armado para ganar tiempo, ¿no? Pero acá nosotros pusimos que el cliente no esté. Eso podría ser en la instancia en la que el cliente recibe el electrodoméstico, ¿no? ¿Qué pasa si hoy el cliente, el día que se pactó la entrega, la hora que se pactó la entrega, no está? Nosotros como empresa, ¿qué tenemos pensado para eso? No decirle nada, simplemente el día flaco dice, che, no me llegó nunca el electrodoméstico, llama, ah, no, pasa que vos no estabas cuando fuimos. Pero flaco, me hubieses avisado, pero no estabas. Hoy aparentemente en este blueprint nosotros no tenemos considerada esa variable, entonces lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿qué pasa si el cliente no está? Acá se pueden activar algunas cuestiones, dejarle un llamado, dejarle un mail. En el día de la fecha fue visitado el cliente, no respondió llamado, no respondió el correo, no respondió el timbre, el producto volvió a la sucursal y está a la espera de ser retirado. Y también acá ser claros con algunas cuestiones. Quizás de antemano advertirle que si no va a estar ese día o que si no está y no lo recibe, el envío va a tener un cargo extra. Podría llegar a ser, ¿no? Para que después evitemos un punto de fricción al decirle, che, pero te lo tenemos que cobrar el envío nuevo. O tengamos que absorber ese costo, que quizás es una decisión, y decir, se lo vuelvo a mandar gratuitamente por más que ese día no estaba, ¿sí? Otro punto que nosotros encontramos es qué pasa si el producto llega dañado. Bueno, acá también tenemos que facilitar algún canal de comunicación en donde nosotros le digamos al cliente, che, por favor, contanos cómo fue tu experiencia con esto, ¿sí? En donde podamos verificar que el producto estuvo recibido en condiciones. Si bien nosotros firmamos el remito, la entrega y lo que sea, quizás lo ponemos a andar y a la tarde se quemó y no funciona, digamos. Entonces, bueno, eso también tendríamos que facilitar canales para lo que es la satisfacción del cliente. Otro punto que acá nosotros identificamos es qué pasa si se cae la web, ¿no? El primer punto. Nosotros acá perdemos un cliente si se cae la web. Porque nosotros, como lo planteamos, es el cliente ingresa a la web, verifica el stock, verifica el catálogo, le gusta lo que tenemos, se acerca al punto de venta. Entonces, ¿qué pasa si se cae la página web? ¿Cómo nos vamos a enterar que se cae la web? ¿Nos va a informar un pibe, che, recién entré y se cayó? ¿O los desarrolladores que tenemos contratados tienen activado algún protocolo para que se notifique automáticamente que la web no está funcionando? Bueno, eso hay protocolos, pero bueno, es también tenerlo en consideración, ¿no? Entonces, bueno, estos fueron los riesgos y algunos tratamientos que pensamos. Pero los riesgos son potenciales, son cosas que, como decía Vena, son latentes, potenciales, son cosas que pueden pasar. A diferencia de los puntos de dolor, que son cosas que hoy tenemos en el proceso, ¿no? Que hoy nos encontramos. Acá identificábamos algo en esta experiencia que creamos, que fue el tiempo de espera en ser atendido. Yo ingresé al local, me quedé ahí esperando que alguien me diga, che, ¿dónde están los electrodomésticos? Quizás soy medio tímido, no me dio para parar a alguno y decirle, ¿cómo estás? Los electrodomésticos, mostrame los lavarropas, mostrame. Entonces, bueno, yo estuve ahí un rato caminando, dando vueltas, nadie me atendió,
Y bueno, me terminé haciendo cargo yo del proceso y fui a la zona de lavarropas hasta que la encontré porque era un local muy grande. Nada, esto es un punto de dolor que encontramos en la experiencia. Otro punto que también nos pareció malo de nuestra experiencia comprando con esta marca es que no hay info en tiempo real en la web. Es decir, no hay información sobre el stock. Yo no sé si este lavarropa que me gustó, esta notebook que encontré, este horno, está. Quizás voy al local y no está. Y si no está, por lo general, los polos que se generan de ventas de electrodomésticos y demás, está Garbarino, Frávega y al lado está el otro. Entonces, ¿qué pasa? Cruza la puerta y se va al de al lado. Entonces yo ya perdí a un cliente cuando no tengo información hasta que no llego a la puerta. Que de hecho, hoy es algo esperable. Yo quiero saber si hay stock de lo que estoy por comprar. En Mercado Libre es un básico. Y otro punto de dolor que encontramos, pero a nivel administrativo, es pérdida y demora de la info contable. Esto no hay un sistema claro, está todo muy por información a través de mails. Yo le reenvío al contable cómo los pedidos que se entregaron. El contable por ahí abrió el mail y lo dejó así, no lo leyó y se olvidó de asentarlo. No hay un sistema aceitado de lo que es información contable. Entonces fíjense que tenemos puntos de dolor con el cliente y puntos de dolor con nuestro proceso en particular, interno. Otro factor interesante son los factores sorpresa o puntos de mejora. Acá hoy algo lo hablamos. La llamada para preguntar cómo fue. Che, ¿cómo estuvo la entrega? ¿Te llegó en tiempo y forma? ¿Está en condiciones el producto? ¿Qué te pareció? ¿Era lo que esperabas? Quizás una atención personalizada o una encuesta automática o lo que sea, puede ser información que alimente nuestro proceso y nos dé métricas interesantes y a su vez mejore la satisfacción del cliente con el producto, con nuestra compra, con nuestra marca. Y otro punto de sorpresa que podríamos llegar a pensar es, bueno, con el producto que yo te entrego, a su vez te ofrezco un descuento en la próxima compra, ¿sí? Entonces, ya te doy un incentivo a volver a comprar en mi marca. Y por último, las zonas de espera, quizás en este caso son evidentes. Tenemos una zona de espera que es el envío del producto. Nosotros acá nos encontramos con un plazo que son 7 días hasta que lo recibo. Y acá yo me tengo que plantear, ¿este plazo es evitable o es inevitable? Ojo, puedo tener una zona de espera habitual. ¿En dónde tengo que hacer foco? En reducirla. ¿Qué hizo Mercado Libre ahora? Antes los envíos tardaban 2 semanas, 1 semana. Encontraron lugares en donde poner depósitos en puntos estratégicos de la provincia con los productos que más se demandan en la provincia, y hoy vos haces una compra el jueves a las 7 de la tarde y el viernes a las 8 de la mañana lo tenés en tu casa. En ese caso, yo podría apuntar a disminuir esa zona de espera, aunque sé que la voy a tener, por más mínima que sea, la voy a tener. Y otra zona de espera que tengo acá es la espera en ser atendido, que algún local podría enfatizar en que los vendedores que están a disposición se acerquen apenas entre una persona o que no tengan esa indicación. Bueno, acá lo encontramos como un punto negativo. Como también hay lugares en donde lo primero que hacen apenas entra es venir 5 comerciales y decirnos ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Hay incentivos para eso, que son las comisiones por venta, etc. Ya completando estos riesgos, estos puntos de dolor, estos factores sorpresa y estas zonas de espera, nos encontramos con nuestro blueprint terminado, ¿sí? Complementable con el Customer Journey Map, complementable con métricas, ¿sí? Lo que decía es súper importante. Yo detecto un punto de dolor, detecto un punto de mejora. ¿Cómo mido que efectivamente estoy saliendo de ese dolor o que estoy mejorando el proceso? Tengo que encontrar algo. En este caso, el KPI de envío de producto sería el plazo de entrega. Si yo antes tenía 7 días promedio y ahora tengo 5, estoy mejorando el plazo de entrega. Si no se me cae la web nunca, una vez por año, este es un riesgo de bajísima probabilidad de ocurrencia, ¿sí? El otro día lo que repasamos con Diego fue un poco lo que eran los artefactos dentro de lo que es Scrum.
que estaba lo que era el Product Backlog, el Sprint Backlog y el incremento en lo que es en la construcción de cada uno de los sprints, ¿no? De cada uno de producto, servicio, lo que se trate. Esto lo voy a comentar rápido, como un poco para situarnos en dónde aparece lo que es el User Story Map. Si vemos acá, nosotros tenemos lo que es un proyecto. Ese proyecto lo vamos a ir dividiendo en distintas partes. Vamos a tomar lo que le genera mayor valor al cliente como prioritario. Lo que le genera menor valor va a quedar dentro de lo que es el backlog, o sea, dentro de un proyecto posterior. Y vamos a armar lo que son los distintos releases. Bien, acá en un costado lo que se ve es un release 0 o un MVP, que es lo que nosotros pedimos para el proyecto de la cátedra. Y después los distintos releases dependiendo del tamaño del proyecto. Para definir estos releases, lo que va a haber dentro de cada uno de estos releases son lo que se le llama historias de usuario, ¿no? Esto es lo que son el User Story Map. Este es un gráfico ejemplo que ahora voy a ver más en detalle. Esto vamos a pasar rápido. Dentro del Product Backlog, bien, acá identificamos que hay una lista de historias de usuario que son las que nos va a permitir a nosotros definir un alcance, priorizar y saber qué es lo que vamos a construir. La historia de usuario, como bien dice acá, son descripciones cortas, esquemáticas, resumidas, donde describimos bien lo que es la necesidad concreta de un usuario a la hora de utilizar producto o servicio y la solución que lo satisface. Recién los chicos dieron ejemplo de lo que es un Service Blueprint y de lo que es un Journey Map, enfocados en una experiencia en una compra de supermercado, una compra de un e-commerce, distintos tipos más de servicios comerciales. Yo lo que voy a ir acá, les voy a mostrar un caso real de una construcción de producto de tecnología. Ahora les voy a comentar de qué se trata el cliente, cuál era la necesidad, y les voy a comentar en detalle de qué se trata el proyecto. A la hora de definir una historia de usuario, como bien vimos el otro día, tiene un título de esa historia, que es lo que va a ser la funcionalidad. Va a haber una descripción de esa historia, ¿no? Te va a decir qué necesidad concreta el usuario y qué le va a aportar cuando esté finalizada. La priorización y la estimación. Y acá lo que habíamos hablado el otro día también es lo que es el definition of ready y el definition of done, ¿no? Cuando estoy listo para que el equipo pueda tomar una historia, o sea, el definition of ready, cuando está la definición de la historia terminada para que el equipo de desarrollo pueda tomar esa historia y comenzar con el desarrollo de la misma. Y el definition of done es qué tengo que cumplir para que esa historia esté lista, ¿no? Esto es la diferencia entre desde que el equipo funcional se pone de acuerdo con el diseñador, con la gente del front, con la gente del back, y dice, bueno, a partir de ahora con estas definiciones, con este prototipo, con la historia definida de esta manera, podemos empezar a trabajar en ese producto. Ese es el definition of ready. El definition of done es, bueno, che, ¿cuándo damos por terminada esa historia? ¿Cuándo yo puedo decir, esto que queríamos construir está listo? Bueno, esa es la definición de definition of done, del listo, ¿no? Acá también vemos que la historia de usuario deberían poder terminarse durante un sprint. A veces es difícil, esta es una tarea complicada en la realidad, de llegar al punto de qué historia, el tamaño de la historia es difícil a veces de definir. Acá habla de épica. La épica es una historia más grande que engloba historias más chiquitas, digamos. Y lo que se trata es de definir, a ver, teóricamente se busca que durante el sprint podamos terminar una historia. Hay historias que se pueden hacer en sprint, las más cortitas, otras que pueden durar más de uno, N cantidad de sprint, dependiendo del tamaño. Y ahí está en la habilidad de uno de poder hacer lo que en algún momento me habían comentado que se llamaba carpaccio de elefante. O sea, cuando siempre me ponían esa metáfora, decía, si uno se quiere comer un elefante, ¿cómo lo hace? Y lo tiene que hacer en fetas muy finitas. Ese es el carpaccio, es la feta del elefante, en donde uno ahí tiene que definir al mínimo la historia para poder incluirla dentro del sprint e ir dando pasos más firmes
con cosas terminadas, con cosas done, como decía el paso anterior, y después poder ir avanzando en la iteración del producto, ¿no? Este caso es un caso de, como les dije, una construcción de un sistema, un producto de tecnología. El cliente que teníamos tenía la necesidad, tenía un dolor, yendo a lo que recién comentaban los chicos en cuanto a lo que era el Blueprint y el Journey Map, donde uno puede identificar cuáles son las oportunidades de mejora o los dolores que tiene nuestro cliente. En ese caso, como lo mencionaban, puede ser un usuario, como decían los chicos, nosotros compramos en un supermercado, o puede ser, en este caso, yo lo llevo más a lo que es un ambiente de empresa, en donde un empleado de un área administrativa, de un área financiera, tesorería o la que sea, puede tener dolores o mejoras por obtener en su proceso diario de trabajo. En este caso, en una compañía en donde tenía un problema detectado en cuanto a lo que era el seguimiento de sus pagos y los vencimientos. Tenían un problema de que no podían identificar o se le perdían algunos pagos, no realizaban los pagos y por lo tanto incumplían en las fechas de vencimiento y pagaban altos montos de penalizaciones, multas y todo lo que tiene, lo que se refiere a ese tipo de cosas. Entonces lo que nos pidieron a nosotros fue que le desarrollemos un sistema en donde puedan hacer el traqueo de los pagos sensibles, le llamaban eso, ¿no? Ellos siempre en un primer MVP lo pensaron como, bueno, yo necesito no tener errores en lo que es el pago de, por ejemplo, temas de impuestos, temas de penalizaciones, todos derechos de importación, derechos de exportación, todas cosas que el incumplimiento me generen un costo financiero muy grande. Entonces nosotros se hizo un blueprint, se pensó, se ideó, se hizo un service design, se hizo un product discovery, todas cosas que ya estuvimos viendo. Y lo último que hicimos fue armar el user story map para que el equipo de desarrollo pueda desarrollar esta solución que necesitaba el cliente. Lo que nosotros primero definimos es, bueno, en base a esta oportunidad, en base a este dolor que tiene el cliente, lo que hicimos fue definir las épicas. Vieron que yo recién les comentaba que la épica es una historia grande que engloba, o es un título grande que engloba historias más chiquitas. Entonces, la épica a nosotros nos ayudó a definir qué es lo que nosotros queríamos ver a nivel macro dentro de la herramienta, o qué es lo que nosotros necesitamos dentro de una herramienta de este tipo para que el usuario tenga acceso. Entonces, lo primero que se piensa, como hoy lo vemos nosotros en día en cualquier aplicación o lo que sea, lo primero que nos piden es un login, ¿no? Nosotros ya sea cuando entramos a una aplicación del teléfono, a una red social, a un sistema o a lo que sea, a la computadora misma, lo primero que nos pide es un tema de seguridad, ¿no? Un tema de loguearse a la aplicación. En ese login nosotros definimos lo que es el ingreso a la herramienta del usuario, a la herramienta por parte del usuario, mediante usuario y contraseña. Y dentro de ese login también lo que tenemos que tener son las definiciones de las funcionalidades que ese usuario tiene. Entonces, como historias, tenemos una para desarrollar lo que tiene que ver con el ingreso y otra que tiene que ver con lo que es las funcionalidades en base al rol de esa persona. Después, como toda herramienta, ¿qué es lo que hacemos todos, ¿no? Cuando vos te compras una computadora, lo primero que haces es configurarla. Configurás a tu gusto, digamos, ¿no? En este caso, lo que nosotros teníamos que configurar es todo lo que tiene que ver con datos maestros, con toda la información que iba a usar el cliente. Entonces, como les dije, este es un proyecto de seguimiento de pago a proveedores. Entonces, lo que iba a recibir la herramienta son, por un lado, las proyecciones que hacen los usuarios de los pagos que van a tener que hacer, y por otro lado, a través de una interfaz, la actualización del estatus de esas proyecciones, para que el usuario pueda hacer el traqueo o el seguimiento de que esos documentos efectivamente se paguen en tiempo y forma y no tener los problemas que tenía. Entonces,
en esta segunda parte, en esta segunda épica, lo que nosotros dijimos, bueno, vamos a definir lo que es la configuración. Entonces, nosotros teníamos que definir dentro de configuración, definir todas las dimensiones o todos los datos maestros que el usuario va a utilizar luego en la herramienta. Entonces, tenemos, por ejemplo, cuentas bancarias, los bancos, las regiones, porque esto era una compañía multinacional, las distintas compañías que componen a ese grupo, los países en los cuales trabaja, las monedas en las cuales trabaja, el cutoff, que era una fecha de cierre bancario, para tener en cuenta a la hora de hacer a la hora de tener el tracker, el monitor de pagos y los horarios de cierre. Textos que venían de otra herramienta, feriados, categorías de pago, métodos de pago, usuarios, pero bueno, estos son todos maestros que necesitamos configurar. Bien, entonces, primera etapa, primera épica, la que tiene que ver con el logueo, segunda, la que tiene con la configuración. Después ya pasamos a lo que es la herramienta en sí, ¿no? La función de la herramienta en sí. Por un lado, tenemos acá está alterado, pero tenemos por un lado lo que es la carga de la proyección, que yo les mencionaba, y otra el seguimiento de los pagos. Ahí que tenemos que definir todo lo que tiene que ver con layout de ese producto, ¿no? Hoy ustedes, no sé, los que están en un proyecto de startup o algún tipo de esa compañía, tienen que desarrollar y decir, bueno, ¿cómo va a ser el layout de esa aplicación que estamos pensando? Bueno, acá va a haber esto, acá va a haber lo otro, acá va a ser de esta manera. Bueno, esas son las historias que se tienen que definir para la construcción de un producto. Entonces acá, básicamente, hablamos de todo lo que tiene que ver con los layouts de esas dos pantallas o solapas, una de lo que es la carga de la proyección y otra es el seguimiento de los pagos. Por último, los dos épicas últimas que vemos son lo que es la actualización de estatus, que yo les decía esta es lo que efectivamente es la funcionalidad de la herramienta. Es decir, bueno, a través de la interfaz con un sistema que ellos usaban SAP, actualizábamos los documentos. Entonces, bueno, acá hay que definir diferentes criterios de actualización de los estatus en base a la información que recibe del sistema origen, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos la parte de actualización de estatus, también tenemos que ver qué ocurre si, ¿no? Si hay errores, qué pasa si se cancelan los documentos. Entonces, para cada una de esas cosas, nosotros definimos distintas historias. Y por último, bueno, lo que tiene que ver con la mensajería y son las notificaciones que hay dentro de la herramienta. Este es un resumen, o sea, acá vemos los títulos de las historias, y yo ahora voy a pasar muy rápidamente por el detalle de cómo se define una historia. Como vimos en la teoría, acá vamos a pasar por lo que es la épica del login, ¿no? La historia épica del login. ¿Cuál es el objetivo de esta historia épica? Es el logueo en la herramienta. Y dentro de esta épica definimos las dos, ¿no? Una es ingresar a la herramienta y otra es definir los roles. Acá, como bien vimos, les decía, vimos con Diego otro día, recién repasamos muy rápido, lo que hay que definir, para definir una historia, se necesita tener el título, se necesita tener dentro de la descripción lo que quiero hacer como usuario, o sea, qué necesito yo como usuario de esta historia, qué reglas de negocio se deben cumplir para que cumplimiento de esta historia, si existiera alguna descripción del contexto o alguna precondición existente que se deba cumplir, y lo que debe ocurrir una vez que ya la historia está aceptada, ¿no? La postcondición sería el definition of done, ¿no? Yo considero que esta historia está lista cuando el usuario esté en la pantalla principal de la herramienta acorde a su rol, ¿no? Si el usuario se pudo loguear, para mí la historia de ingreso a la herramienta está aceptada. Entonces, yendo un poquito al detalle, acá digo como usuario, yo me pongo en lugar de ese usuario, de ese que mencionaban hoy los chicos, por ejemplo, cuando hablaban del supermercado, del e-commerce, y bueno, ellos en muchos momentos de la presentación se paraban en el lugar del usuario y decían, bueno, no, ¿qué quiere hacer? ¿Qué no quiere hacer? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le molesta? ¿Qué quiere mejorar? Bueno, acá me paro en ese lugar y digo, yo como usuario necesito ingresar a la herramienta para cargar y visualizar la proyección de pagos y realizar el seguimiento de distintos estados de pago. Ese es el objetivo que tengo como yo usuario para ingresar a la herramienta. Bien. Ahora, vamos a pasar alguna con más detalle. Esta, bueno, es definición de los roles, ¿no? Acá había un rol de administrador,
un rol de usuario. En realidad trabajamos acá con un MVP primero y después se llevó el proyecto a una versión más pro, digamos, de lo que es los roles. Acá vemos los casos de lo que son las historias, por ejemplo, de lo que es la carga inicial de maestro. El usuario necesita, como les decía recién, yo como usuario necesito poder cargar los maestros que van a utilizarse en el tablero de seguimiento de pagos, porque si yo no cargo todos los maestros, después no tengo nada que ver en la herramienta. O sea, todo lo que no tenga diseñado en todo lo que es la arquitectura del producto y que no se encuentre en un dato maestro, después van a venir datos del origen, o voy a querer proyectar algo que no va a existir en la herramienta y ahí va a tener problemas. Entonces, yo como regla de negocio pongo que quiero crear todos estos, quiero crear las cuentas bancarias, los bancos, las regiones, como le decía recién. Y después abajo voy a decir, bueno, para las cuentas bancarias, para la cuenta bancaria voy a tener como regla de negocio que la tabla de cuenta bancaria va a tener que tener el account number, el bank, el company code, la currency, el sub account y el status. O sea, son todas. Yo acá lo que hago es definir, en este caso defino las tablas de los datos maestros, para que después el usuario cargue los valores, ¿no? Así con todo lo que es la parte de configuración. Después de lo que era el seguimiento, yo les dije que en este caso lo que hicimos fue definir los layouts, definir las cards, definir qué es lo que se quería que la herramienta muestre. Y por ejemplo, yo acá, vamos a ir a alguna que tenga detalle, layout de selección de filtros. Por ejemplo, el usuario necesitaba filtrar la información por determinados datos maestros que vimos. Y entonces acá se define que como usuario necesito contar con funcionalidad de realizar visualizaciones selectivas mediante la utilización de filtros. ¿Qué filtros? Todos estos que defino acá en la regla de negocio. Bien. Entonces, para que esté aceptada esta historia, tengo que poder visualizar en pantalla el icono de filtros con el listado de los filtros que puedo yo ver. Lo mismo con la cara proyección. Yo acá tengo varios ejemplos, ¿no?, de historias, pero todas se basan en lo mismo. Definir un título de historia, vuelvo a lo mismo, tratar de que sea lo más simple, concisa y clara para que el equipo de desarrollo pueda entender qué es lo que quiere el usuario. Porque esto es una definición que hacen los funcionales, pero después la tienen que entender el equipo de desarrollo para poder desarrollar la parte técnica, valga la redundancia. Para que vean dónde terminan las historias, ¿no? Las historias terminan en la configuración de los roles, de los usuarios, de las dimensiones que veíamos recién, ¿no? Acá compañías, y acá tengo todas las compañías que tenía definidas el cliente, dentro de todo lo que tiene configuración, y después las dos solapas que yo le mencionaba. Una es la de la proyección, acá es donde el usuario carga sus documentos a pagar, con todos los datos que definimos en los maestros, en las tablas. Tenemos una serie de cards que nos muestran indicadores, diferentes KPIs o información relevante para el usuario. Y acá es lo que se llama el tracker, ¿no?, la pantalla de seguimiento, en donde el usuario puede aplicar los filtros por fecha, puede bajar la información y va a ir haciendo un seguimiento de aquello que está proyectado, forecasteado, presupuestado, lo que ya está contabilizado, y el control que hace es que al final del día, los que tienen fecha de vencimiento de ese día terminen en un caso de que esté pagado, ¿no?, que ya esté pagado y no tenga problemas como les mencionaba anteriormente. Bueno, ese es el casito que les quería mostrar, como para entender algo más allá de lo que los chicos mostraron, la parte más de servicios, de ir también algo a producto, porque si bien tenemos proyectos de startup con ideas y con aplicaciones y con mucha cosa de servicio al usuario, acá tenemos otro tipo de herramienta, el User Story Map, que es más también para lo que es el desarrollo de productos. Sirve para todo, pero yo quería que veamos las dos cosas, ¿no?, desde el lado de servicio y desde el lado de desarrollo de producto. Les muestro muy brevemente para que vean un ejemplo en Trello, como para que vean un taskboard en Trello, que por ahí digo, también es una herramienta freemium, también se puede configurar para trabajo en equipo. Esto es un taskboard
de un ejemplo de hace un tiempo, en realidad del 2017, un proyecto de 2017. Pero para que vean, incluso acá como yo lo tenía organizado era el backlog general y después los sprints, el to-do, que es lo que mostraba Diego, in progress, o sea, lo que está en progreso, lo que pasa a testing y lo que está hecho se agrega como un done, digamos, una columna adicional que acá no está. De esta forma, nosotros lo que habíamos hecho era tener un backlog general con todas las historias y después ya ir pensando en un User Story Map dentro del mismo taskboard. Entonces, íbamos pasando las historias a los distintos sprints y en la medida en que estábamos trabajando con un sprint, lo que hacíamos básicamente era mover la columna, como ven acá, arrastrando simplemente para que estuviera al lado del to-do, y en la medida en que íbamos avanzando, se iba pasando una tarjeta de columna. Esto es muy, muy sencillo, como ven. Después se hace una retro, la retro se hace por fuera y acá se dejan las conclusiones de la retro, digamos que se agrega como una tarjeta adicional. Y después lo otro interesante que tiene el taskboard de Trello es que pueden usar etiquetas, labels, y acá se muestra un poco lo que había dicho Diego el otro día, que es que no hay definiciones de requerimientos y otro tipo de definiciones en la agilidad, y no todo pasa por las historias de usuario. Entonces, como ven acá, por ejemplo, tenemos una etiqueta que es historias de usuario. Pero después tenemos tarjetas que en realidad no son historias de usuario, que son documentación de determinadas cuestiones que sí o sí hay que hacer, o cuestiones de interfaz de usuario, de diseño de interfaz de usuario, cuestiones de solución de errores que por ahí se detectaron posteriormente al cierre de un sprint, etc. Entonces, lo bueno de esto es que se puede ir separando y en función de esto, estos labels nos ayudan también a priorizar un poco las distintas tarjetas, digamos. Lo que tiene Trello bueno es que, a ver, estas columnas son configurables. O sea, vos Sí. podés configurar los pasos que vos quieras, poner el nombre, ahí le pones Exacto. backlog, sprint, to do, lo podrías armar a tu gusto. Lo que tiene bueno ahí también es que dentro de historia vos podés poner el checklist, cosa de que vos, si en una historia tenés, no sé, trabajando 5 equipos a la vez, porque Acá. pasa, o sea, Sí, tenés tal para cual. definir el checklist y ahí vas viendo el seguimiento de, che, pasó de sprint, supongamos que el formato sea este que tiene Emilio, de decir, bueno, voy teniendo sprint, bueno, este sprint, ¿quién lo tiene? Y estos dos ya pasaron, listo, está con este, como para entender también, y podés asignar, está lo que Emilio recién mencionaba de las etiquetas, y también podés, si pagás, podés asignar usuarios.